Es lo que va a cambiar tu situación, tu mente, tu familia, hermanos. Es la dirección divina de la palabra de Dios, hermanos. Así es que en estos momentos yo le invito que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Pablo Arango. Él trae el consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. A Jesucristo sea la gloria y la honra, hermanos. Estamos alabando a Dios porque Él es un Dios bueno. Sí, amén. Y su misericordia es para siempre. Amén. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y si le pedimos y no recibimos, es porque no pedimos bien. Gloria al Señor. Así está la cosa, tan sencilla. Pero nosotros no nos cansemos de pedirle, porque Él tiene cosas que darnos. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde, pues yo fui elegido para traer la palabra de Dios. Y estamos comprometidos a oírla, ¿verdad? Porque a eso venimos. Yo me comprometí hace como 15 días y desde esos días yo estoy trabajando sobre qué darles, sobre qué presentar aquí. Gloria al Señor. Y yo espero presentar algo que les llame la atención y que Dios nos hable, porque no hay, como les dijera yo, nosotros siempre hablamos de Cristo y nosotros necesitamos cocinar algo diferente, pero es de Cristo todo el tiempo. Hablamos, es como si a usted le dieran una sopita, una de fideo, y usted tuviera que prepararla en diferente manera cada vez. Gloria al Señor. ¿Cómo le haría? Entonces tenemos que hacerlo, y por eso es que cuando nos dicen vas a predicar, se quiere usted comer la Biblia. Quisiéramos hervirla allí y tomarnos el caldo para que entraran las letras aquí. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y luego hasta a veces hasta los lentes se olvidan. Claro, mire. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, el que la traiga, y si no, el que traiga ahí, préndala también, pero nomás préndala para leer la Biblia, no para leer el Facebook ni otras cositas ahí, nomás ni para mandar mensajes, sino que si quiere apuntarle ahí las citas bíblicas, pues qué mejor. La escritura está en el libro de Joel, así que Joel está en el Antiguo Testamento y es de los profetas. Es un profeta, no les voy a decir si es mayor o menor, porque yo no supe de qué tamaño era Joel. Gloria al Señor. Solamente el mensaje que trae ese me gustó, y vamos a compartirlo en esta tarde. Está en Joel capítulo 2, el verso 28 al 32. Si ya lo tienen, digan amén. Les vamos a dar chancita a otros, porque a veces uno dice Joel ¿qué? Y luego le dice Joel y esperan que uno diga la cita otra vez, vea, Joel 2:28, ¿sí? Entonces a veces no captamos por estar platicando o por estar riéndonos, pero en fin, vamos a darles chance. ¿Ya lo tienen? Dice, vamos a leer con atención la palabra. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, y como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. O sea, es la iglesia. Amén. Ese es el remanente que Jehová ha llamado. Amén. Esta escritura, también vamos a leer esta misma escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, capítulo 2, verso 16. Amén. Quiero decirles a ustedes que me tengan paciencia un poquito, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso en el verso 15 en adelante está esta escritura donde dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Levante su mano y vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, te pido, Padre Santo, que tú hables por mí, Señor. Que tú tomes mi mente, Señor, mi boca, Padre Santo, y mi voluntad también, Señor. Y que yo no hable cosas carnales, sino cosas espirituales, Señor. Tú eres un Dios sobrenatural y queremos entenderte así, Señor. Que tú hablas por revelaciones, que tú hablas en sueños, que tú hablas, Señor, de muchas maneras. Tú le hablas al hombre de una, de dos y de tres maneras, pero a veces el hombre no entiende, Señor. Pero en esta tarde hemos dispuesto nuestro corazón, hemos abierto, Señor, nuestro corazón para que tú entres a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Señor. Amén. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Gracias, hermano pastor, por este lugar que me permitió este día, Señor. Me permitió este día el Señor por medio de usted. Y vamos a tratar de exponer este mensaje. Como les dije a ustedes, todos las veces que hablamos, pues hablamos de Cristo, ¿verdad? Pero siempre hay algo nuevo que hablar. Amén. En el Antiguo Testamento están las profecías que Dios habló por medio de sus profetas. Los profetas, a mí se me hace como que nomás abrían la boca y el Señor hablaba por medio de su boca como si fuera una bocina. Simplemente. Y cuando no se cumplía una escritura, eran mentirosos. Así dice la Biblia, y si no se cumpliere lo que están diciendo, serán profetas mentirosos. Y entonces nosotros miramos esta escritura tiene varios contenidos. Está hablando de la iglesia, y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que esta escritura es el empiezo de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, miramos nosotros que están esperando ahí en el aposento alto, están esperando. Había 120 hermanos, incluyendo a los apóstoles,
María, madre de Jesús, otras mujeres y muchos que estaban ahí allegados a Jesús en esos días de cuando Jesús se fue al cielo. Pero cuando Jesús subió al cielo, estaban más de 500 hermanos juntos y estaban en el monte que se llama del Olivar, afuera en el monte de los Olivos, donde Jesús siempre iba con sus discípulos a pasar la noche, porque el Señor no iba a un hotel de Jerusalén a pasar la noche, no, se iba allá, no sé, pero Él se iba con sus discípulos allá, sus allegados, y allá estaban, y Él se iba a orar siempre, y sus discípulos ahí dormían. Entonces, en el día que se fue Jesús al cielo, allí estaban también más de 500 hermanos juntos, y les dijo: no se vayan de Jerusalén a predicar, sino que esperen ahí la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, que les dijo que vendría sobre ustedes no muchos días después de esto. Y se fueron a Jerusalén caminando, pero eran 500 hermanos, y el día del Pentecostés nomás había 120, 380 ya no estaban, ya se habían desertado, o no sé si andaban comiendo, buscando lonche por ahí entre la ciudad, o no sé qué. Ya ve que salen tantas cosas cuando hay una reunión. Yo he visto servicios, por ejemplo, que están aquí en la iglesia, llegan servicios grandes, he visto en las convenciones, he mirado que tal servicio allá adentro y afuera hay más gente que adentro todavía. Ese es el estilo de vida de la gente, y no más de la gente, sino de los hermanos, ¿verdad? Porque yo he visto las convenciones, cómo se llena de gente, hay miles y más de la mitad está afuera. Otros están comprando libros, discos, otros se van por ahí, las calles están llenas de gente, y el culto adentro. Y ahí adentro están, a mí se me hace como los que están los que les importa más. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que dicen amén y están aquí es porque les importa más. ¿Entiende? Entonces, ese día estaban allí 120 y de repente vino un estruendo del cielo y un viento fuerte, y se les aparecieron como llamas de fuego arriba, sentadas en sus cabezas. Imagínese usted, como lumbre miraron ese día en esa manifestación del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, y empezaron a hacer cosas irracionables al ojo humano. Porque cuando la gente en Jerusalén miró, oyó el estruendo que se dio en ese edificio donde estaban los hermanos, porque estaban en un segundo piso, en el aposento alto, se dio un estruendo muy grande y toda la gente oyó y fueron para allá a mirar. Si nosotros oímos una explosión, es a saber, por ahí en la Food for Less, ahorita no iríamos, ¿verdad? Porque estamos en un servicio, pero si estuviéramos de vagos iríamos a ver qué pasó. Entonces así fue la gente. Estaba en una fiesta en el centro de Jerusalén, era la fiesta del Pentecostés, que hacían cada 50 años, hacían una fiesta de las cosechas. Entonces resulta que vino muchísima gente, había gente allí como de 16 naciones, pero eran muchos judíos y prosélitos que venían a la fiesta de Jerusalén, y cuando llegaron allí, oían que todos estaban hablando en lenguas, pero les entendían cada uno en su idioma. O sea que estos que estaban aquí oían que ese hermano estaba hablando en su lengua, otros habían en su lengua, y era una manifestación muy, muy, muy gloriosa. Pero otros que estaban allí, que no les importaba, dijeron: no, esos están ebrios. Dijeron: esos están llenos de mosto, dijeron. Es como decir allá, aquí dicen: ese está pisto, dicen unos, ¿verdad? Pero allá dicen: están llenos de mosto o de vino, están briagos. Entonces, oyendo esto, Pedro con los 11, con los otros apóstoles, se puso de pie y él habló estas palabras. Aleluya. Varones, entonces Pedro poniéndose en pie
con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oigan mis palabras, porque estos que están aquí no están ebrios como vosotros suponéis, porque apenas son las 9 de la mañana. Fíjese usted que en Jerusalén estaba prohibido que hubiera borrachos en la mañana, tenían que irse a trabajar, toda la gente se iba a trabajar, era cuestión de la ley eso. No podían estar borrachos porque eran las 9 de la mañana, sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel cuando dice, mas esto, o sea, esto fue dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios. Amén. Esto aseveró el apóstol Pedro, que citando la cita del profeta Joel, y dijo que ese era el cumplimiento de ese tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, amén. Entonces, el apóstol San Pedro estaba diciendo que a esta escritura se le estaba dando cumplimiento en aquel día. El sermón del apóstol Pedro es idéntico porque es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel que Dios le puso en su boca. Hay 4 escrituras en el sermón del apóstol San Pedro. Hay 4 escrituras que les voy a presentar en estos momentos para decirles lo que donde podemos entender que su meta es dar a conocer que el nombre del Señor que dice en la escritura es Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento dice que es todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Sí, oímos, ¿verdad?, cuando leímos que dice que el nombre de Jehová. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro está dando el sermón, no dice Jehová, él dice el nombre del Señor. Usó la palabra que quiere decir que es un título que se le daba al Señor en la antigüedad, que quiere decir Adonai. Cuando usted en el Antiguo Testamento oye que dice el Señor Jehová, está diciendo Jehová Adonai. Adonai Jehová. ¿Sí? Adonai se usaba en el Antiguo Testamento para decir Señor. ¿Sí? Y esta es la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos: a nadie digas Adonai en la tierra, porque hay un solo Adonai que está sentado en el trono. Esa es la palabra. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces Adonai o Jehová es diferente, aunque la aplican en la misma forma como suplantado. Todas las Biblias que tienen el Señor, que dicen el Señor en todas las escrituras del Antiguo Testamento, no es una traducción, es una suplantación de la palabra, de las 4 letras que decía el hermano pastor en el martes que tuvo el estudio. Cada vez que se utiliza el Señor, están haciendo una traducción, pero están quitando el nombre del tetragrama y le ponen Adonai en vez de. ¿Sí? En el español nomás en el inglés hay una palabra que usan, que dicen Lord en vez de decir Sir. ¿Sí? Señor. Lord equivale a Adonai. En el español también hay una palabra que es Lord, pero usan Señor, el común Señor. ¿Sí? Porque para ellos, como no eran religiosos, no le miraron la importancia de usar la palabra correcta, ¿me entienden? Yo pienso que en esas palabras ni debieron haberla traducido, ¿sí? Pero la tradujeron y a veces las descompusieron. Esos son los errores que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, usted se explicará por qué el nombre de Josué, de Yeshua, es en el hebreo, en el griego, y luego nosotros salió con J. Es que el griego usaba la Y, que tenía el lenguaje hebreo también, pero era Y.
Sin embargo, en el latín no existía la Y y la suplantaron por la J, por eso es que es Jesús. En todas las partes donde era Y, en la Biblia de nosotros la pusieron con J. Es el asunto de las traducciones. Nosotros lo respetamos porque es una traducción. Y nosotros no hicimos las lenguas, sino que Dios hizo las lenguas. Amén. Entonces, por eso es que las respetamos. Para mí no es problema que diga yo Jehová o diga yo Señor, pero yo debo saber que Jehová es un nombre y Señor es otro. Amén. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces San Pedro, en este libro, hermanos, el libro de los Hechos, dijo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿En qué forma? ¿Para qué queríamos usar el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, pero es para la salvación. Es para la salvación. Dijo aquí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios, Jehová, dio una profecía en aquellos antiguos tiempos y él dijo a Jesús en profecía, siéntate a mi diestra en tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo le dijo eso? Fue cuando Jesús subió al cielo y se sentó en el trono. ¿Sí? Y en el libro de los Hebreos dice que cuando Jesús subió al cielo, allí el trono estaba vacío. Estaba vacío. Y cuando subió al cielo, se le dijo, tu trono, oh Dios, desde el siglo hasta el siglo. Cetro de equidad es tu trono. Y allí le dice, tú, Señor, dice, nosotros nos envejecemos como una ropa vieja, pero tú, oh Señor, en el principio hiciste los cielos y la tierra. Y el que lo sentó allí era un guardián que estaba allí y le está declamando y entregándole su trono, que lo dejó por venir aquí a salvarnos a nosotros. Y después que hizo todo lo que hizo, se sentó a la diestra. Amén. Eso está en el libro de los Hebreos al principio, cuando ustedes lo vean, está en el capítulo 1, terminando el número 1. Entonces Jesús es ese Jehová de los ejércitos. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Aquí dice que Jesús y Dios estaban juntos, pero dice Jesús que el Señor está a su diestra, o sea, Jehová. Entonces lo que quiere decir que cuando dice que Él está a su diestra es que es el mismo poder. Diestra es el poder que estaba en Jesús. Nunca se desapartó el poder de Jesús. Siempre estuvo allí. Por eso es que Jesús siempre decía, el Padre y yo, una sola cosa somos. No son dos ni tres, aunque a veces nos parece como que está hablando de una dualidad. Siempre el Padre y yo, el Padre y yo y el Padre y yo. Amén. Y luego también dice aquí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Esas tres escrituras está San Pedro hablando en el sermón para darles a entender que ese nombre del Señor es Jesús. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como ya les había declarado que ese Jesús es el Señor, Adonai, Jehová de los ejércitos, entonces dijeron, ya matamos al Señor, si a ese estábamos esperando, tantos años de estarlo esperando y ahora que vino lo matamos, y ahora ¿qué hacemos? Le dijeron a San Pedro, les dijeron, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego abre
Y luego extiende ahí el asunto Pedro y le dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entramos nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese es el sermón del apóstol San Pedro. Todo el sermón parece que se dedicó él a nomás a hablar del Señor y al último les dijo, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo, no hay más. Y ese nombre era, que cuando le dijo Joel, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Pues es Jesucristo. Entonces, gloria al Señor. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, como dijo San Pedro, pues, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese que fueron bautizados más que los que estamos aquí, de un solo sermón. Y no fue tan largo, porque yo ya lo acabé en 5 minutos. Sí, si lo estamos leyendo, el apóstol leyó en 5 minutos, ya se acabó lo que dijo San Pedro aquí. Y en ese momento entendieron aquellos que había que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Gloria al Señor. Fíjese lo que hizo San Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, hablando de él. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas por ahí. Y ellos dijeron, y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondió Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era el Cristo. ¿Sí? Gloria al Señor. Fíjense ustedes lo que les voy a decir. Le dijo, y tú eres Pedro. Usó la palabra que se usaba en el hebreo, que es Cefas, que es una piedra. Y luego dice, sobre esta roca. Está hablando con Pedro. Pedro está aquí y Jesús está aquí. Le dijo, tú eres Cefas, o sea, una piedra. Y sobre esta roca, que es Jesús. Amén, aleluya. No le dijo sobre esa piedra. No, le dijo, y sobre esta. No le dijo sobre esa. O sea, son dos personas. Es más, estaban bastantes personas, estaban sus discípulos. Le dijo, tú también eres Cefas, una piedra. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después San Pedro, en Hechos 4, del 11 al 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo.
y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, tú eres piedra, pero sobre esta roca, que es Jesús mismo, voy a edificar la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que nosotros tenemos esa potestad de que el diablo no puede con nosotros. Solamente que usted se deje, ahí sí. Pero el diablo no puede con los hijos de Dios. Amén. Pero si los hijos de Dios se dejan, pues entonces sí puede. Amén. Pero lo que me llamó la atención es que le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Y no le dijo, mira, esta es la de la puerta de atrás, esta es la de adelante. Hay unos que llevan un llaverote grande, ¿no? Esta consiste en varias escrituras. Estas llaves consisten en varias escrituras que San Pedro el día del Pentecostés estaba usando. Porque el nombre de Jesucristo está en oculto, está bajo una ley de revelación, no está a la luz. Todo el mundo sabe que vino el Salvador, todo el mundo sabe de Jesucristo, pero nadie lo conoce. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es lo que debemos de entender. Está bajo protección. No, si no cualquier borracho fuera, dijera, yo ya soy salvo. Eso ha pasado. El que no entiende, va usted a una iglesia común, y allí todos. Un día uno, estando yo hablando de él, me dijo, ¿sabes qué? Tú estás hablando mucha palabrería, me dijo. Yo recibí a Cristo y lo demás me importa. Y me dijo una palabrota ahí, y me quedé ya como que me quedé medio enojado, y así medio, ya no. Y ¿sabe qué? Los que estaban ahí oyendo, ese era un garaje de una casa donde nos pusimos a comer todos. Y ¿sabe qué? Los que le dijeron que se fuera y que le siguiéramos hablando. A él le dijeron que se fuera, y entonces me dijeron, síguenos hablando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiende? Y porque Dios protege, y cuando uno está hablando la palabra de Dios, Dios está allí. Para Dios no hay nada imposible, y si nosotros no lo creemos, pues ahí se quedó el asunto nomás. Pero el que cree, todo le es posible. Y yo también te digo que tú eres Cefas, le dijo. Él lo puso en un lugar principal y le dio las llaves. Entonces, hermanos, las llaves se las dan a usted, pero usted no las va a usar en cualquier momento, las va a usar en el lugar cuando llega a está la puerta, ¿verdad? Cuando está la necesidad que todos van a entrar a esa puerta, entonces, ¿quién trae las llaves? ¿Y quién trae las llaves? Y todos se buscan. Pero dijo Pedro, yo las traigo. Y se paró en ese momento a usar las llaves. Y las llaves era una combinación de escrituras. Usted ha oído esos candaditos que tienen como 5 números allí, ¿no? Y hay unos que no se miran, y le tiene que dar para acá, y le tiene que dar para allá, y le da otra para allá, y otra para allá, y todo le hace, y no abre. Entonces tiene que mirarle bien y darle las vueltas necesarias. Aquí le dio las vueltas necesarias San Pedro, y cuando ya les dijo, Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Amén. Entonces, ¿qué haremos? Dijeron eso, pues arrepiéntanse y bautícense. Y le dio el jalón al candado y se quedó abierta la puerta para que usted y yo entráramos, con tal que usted se bautice en el nombre de Jesucristo, porque es para perdón de los pecados. Amén. Fíjese que hay una cosa que yo he leído, que Jesús dijo que Él, todas las cosas en el antiguo,
Todas las cosas que habló en los evangelios las habló en alegorías. Todo lo que está hablado en alegorías. ¿Sabe por qué? Porque todo no llegaba al tiempo. No llegaba al tiempo. Él dejó todo allí. Esa escritura está en San Juan, capítulo 16, el verso 24. Si me lo pudieran poner allí. San Juan, capítulo 16, verso 24. Todas las cosas, aun cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre, dice, no en el título, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre es el importante. Entonces no dijo los 3 títulos. Si no hubiera dicho, vayan y bautícense en los títulos Padre, Hijo y Espíritu, pero dijo en el nombre. Entonces el importante es el nombre. Pero aún esto es una alegoría, es una parábola. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Póngame el 25. No, el 25. Dice, más el que... No, San Juan. San Juan 16, 25. Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Todas las cosas habló en proverbios, porque no era el tiempo todavía. Todo ese trabajo se lo dejó para el tiempo de la iglesia, para el día del Pentecostés, cuando San Pedro tenía que abrir el reino de Dios. Sí, para que diera principio para que diera principio a la nueva era, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la predicación, donde los hombres tenían que ser salvos por este evangelio. Amén. Ese es el punto. Todas las cosas que se hablaron en los evangelios son preparativos. ¿Sí? Todo es preparativo hasta que se llegó el cumplimiento del tiempo. El día del Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, esperando la venida del Espíritu Santo, y entonces dio principio a la iglesia. Y San Pedro, que tenía las llaves, se levantó y se puso de pie y empezó a usar las llaves del reino que le había dado Jesús cuando le dijo, y tú también eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves. Amén. Y luego les mandó que no dijeran que él era el Cristo. Pregunto, ¿no sabían los discípulos que era el Cristo? En una ocasión más antes mandó a unos discípulos a predicar, y los mandó a predicar en su nombre. Y cuando llegaron los discípulos venían muy contentos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Venían bien contentos. Y un discípulo le dijo, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria a Dios. Y pregunto yo, ¿no conocían el nombre? Pero en esta escritura, una antes de esta que dice, hasta ahora, dice, ya para finalizar sus días, dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea que todo eso fue pura enseñanza, y del día del Pentecostés en adelante iba a empezar en vigor el nombre de Jesucristo. Amén. Todo aquello fue una enseñanza, pero lo dejó, les dijo que no le dijeran a nadie nada.
¿sí? Para empezar, le dejó todo a los discípulos. Por eso la Biblia dice: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero no se les olvide que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que en todos los negocios, los que hablamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. O sea, el cierre de todo negocio es invocar el nombre, la invocación del nombre. Pero no se dice: oh, yo te bautizo en el nombre del Señor, y allí terminó. No, así no está bien. No, tiene que hablarse el nombre. El nombre de Jesucristo es ese que se debe de invocar. O sea, todo lo que hicieres, sea de palabra o sea de hecho. Mire lo que escribí, dice: poco tiempo después el apóstol tuvo la necesidad de decir o declarar que él no era la piedra sobre la cual estaría fundada la iglesia, sino que la piedra es Jesucristo, y lo dice de la siguiente manera. Dice en Hechos 4 del 11 al 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Hemos dicho, gloria al Señor. Pero, ¿por qué tanto mérito al nombre de Jesús? ¿Por qué o qué virtud tiene ese nombre? Mire, para que tenga tantas prerrogativas, privilegios, poderío, derechos, que son las prerrogativas. Bueno, la Biblia presenta en diferentes maneras y a través de sus páginas la gracia y la grandeza de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ya hemos dicho que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en el cuerpo del Señor, cuando fue manifestado en carne, todo lo que se llama Dios, todo lo que es Dios, estaba en Jesús. ¿Sí? El cual, siendo en forma, y San Pablo dice así, de manera que Dios, habiéndose manifestado en carne, es así como el apóstol San Pablo nos habla de la humillación y exaltación de Cristo Jesús. En Filipenses 2 del 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, o sea, es un equivalente de Dios, porque era Dios, pero esa era la forma de Dios con que Dios se presentó a la humanidad, porque Dios es invisible y tuvo que hacerse un cuerpo de carne para habitar entre nosotros. Y habitó, San Juan dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Entonces, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó o no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando se dice que se despojó a sí mismo, o sea que todo lo que es Dios no le importó por tal de ir a la cruz. Puso como apartito eso de la grandeza que él tenía y dice que se despojó a sí mismo, o sea que él mismo decidió hacer eso. Aunque fue tentado, San Pedro le dijo una vez, le dijo, no permitas que tal cosa, ten misericordia de ti, le dijo, no permitas que eso te pase, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo, porque lo estaba
queriendo convencer que no fuera a cumplir el plan de salvación como lo tenía planeado en el Antiguo Testamento. Entonces, porque no tienes tu vista puesta en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, le dijo. Gloria al Señor. Tomando forma de siervo, dice. Siendo Dios, se hizo como un siervo, hecho semejante a los hombres. Pues sabemos que nació como un humano, ¿verdad? Pero dice que él podía haber llamado una legión o 4 legiones de ángeles para que lo defendieran. Él lo dice, ¿sí? Pero dice aquí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que decidió ser humilde, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia al plan de salvación, eso fue lo que hizo grande su nombre. Por lo cual Dios, por esta causa Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Gloria al Señor. Y siempre dice para gloria de Dios. Hay gente que cuando dice sí, dice gloria de Dios, sí, es que no hay usurpación, porque era el plan de Dios, no era el plan de Jesucristo. Era el plan de Dios y Jesucristo lo cumplió al pie de la letra. Por eso Dios está feliz de vivir en ese cuerpo. Dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Quisiéramos que dijera Dios eso de todos nosotros. Pues sí, pero necesitamos ser obedientes hasta la muerte también. Y para eso cuesta, ¿o no? Sí cuesta. Porque hay que dejar muchas cosas, muchas mañas, muchas cosas que nos llaman la atención y cuesta. Y Él dejó todo. Él, hermanos, aún cuando estaba orando allí, todavía tuvo oportunidad y se levantaba y ya venía la turba. Iba, contaban sus discípulos y los encontraba dormidos y venía otra vez, se ponía a orar y iba otra vez a ver a sus amigos. Y él les reclamaba y les decía, no habían podido orar ni una hora conmigo. Y ya cuando se sentaron aquellos todos así medio, pues no podían porque estaban cansados, porque caminaban de ciudad en ciudad y andaban, y Jesús era incansable. Yo me imagino que ellos sufrían con él, porque pues San Pablo también tenía ese mismo tipo de Jesús, que era incansable, iba para allá y para acá, y los discípulos se le desertaban, y él se enojaba. San Pablo, una vez que Lucas se le desertó porque era incansable, pues se enojó San Pablo. Pero hay gente que es trabajadora, y Jesús pues ahí trajo a carrilla a sus discípulos todo el tiempo y estaban cansadísimos. También él estaba cansado, pero él ya se le llegaba su hora, y entonces tuvo chance él de decir, ¿sabes qué? Pues ahí vienen contra mí, vengan todos los ángeles y defiéndanme. Pero él no quiso hacer uso de su poderío. Él les dijo, no, ustedes están ahí. Yo me imagino que estaban legiones de ángeles listos para entrar en batalla en el momento que él dijera al ataque. Pero Jesús no quiso, se humilló a sí mismo. De manera que la Biblia nos hace saber que debido a esta grande hazaña que Dios mediante el Señor el sacrificio de la crucifixión a través de su manifestación en carne por medio de Jesucristo, es así que Dios mismo quiso coronarse con un nombre, el cual sería sobre todo nombre, Él mismo, porque Él mismo es Dios.
De manera que en el nombre de Jesucristo está todo poder y toda autoridad. Según Mateo 28:19, Él dijo: toda potestad me es dada. No hay nada de potestad fuera de Él. Toda es toda. No tiene nadie más otra potestad más que Él. Y todo aquel a quien Él quiera darle poderes, dijo: todos los que creen en mí, las cosas que yo hago las harán también, pero dentro del margen de la creencia en Él. ¿Entienden? Y todo lo que yo hago también lo harán, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice, no el Padre, sino yo lo haré, porque Él es el Padre. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos entender. Dice aquí que Efesios 1:21 dice: sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y el profeta Zacarías dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y está hablando del nombre de Jesucristo. Entonces nosotros miramos que hay una transición del nombre del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, y la transición es que Jehová dijo que Él salvaría a su pueblo. Y por esta causa dice: porque he aquí que yo mismo que hablo, he ahí estaré presente, dice. ¿En dónde? En la presencia de Jesús estaba presente Jehová de los ejércitos. Entonces dice: en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Y luego dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. ¿Sí? El nombre del Señor lo usamos siempre. Vamos a comer, aunque hay unos que no dicen el nombre de Jesucristo, hay unos que ya van a comer tan rápido que en el nombre del Señor ya tienen el bocado en la boca. En el nombre del Señor. Y ¿sabe qué? El nombre del Señor pues no es el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo, ese es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Cuando Jesús nació, era Jesús. Gloria al Señor. Y cuando Jesús murió, era Jesucristo. Porque dice la Biblia que Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea que cuando vino a la tierra, nació como un hombre, pero Él tenía una guerra, y sus enemigos es el diablo y todos sus secuaces, todo su ejército. Entonces, pero cuando Él se enfrentó con la muerte en la crucifixión, Él expuso sus insignias que estaban en Él. Él es el Espíritu Santo, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el ángel de Jehová, Él es el ángel del pacto, Él es el Creador, y nada de eso le importó. Gloria al Señor. Y lo puso por un lado. Ahí está el saco que
tiene el valor, como un general que pone todas sus insignias ahí y se va a enfrentar sin nada. Aquí tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y encontrándose en la condición de hombre se enfrentó. Así que cuando él murió, él descendió a los abismos, al Seol, y allá peleó. San Pablo en el mismo, aquí dice, este es Jesús, que Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo resucitado del Padre, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ves y oís. O sea que cuando llegó allá abajo tuvo una lucha. La Biblia decía en el Antiguo Testamento que 3 días iba a durar en la tumba, ¿verdad? Así dice que duró Jonás 3 días en el vientre del pez. Sí, no dijo que iba a durar. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántas horas tiene 3 días? 72. Él murió ahorita en la tarde, como a las 3 de la tarde. Duró el otro día y al otro día tempranito, o sea, despertó al tercer día, pero no duró ni 48 horas en la tumba. Es que no lo necesitaba. Él es más poderoso, puede hacer las cosas antes de 3 días. Gloria al Señor, porque Él es el que pelea la batalla. Dice que le sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte, el Hades lo quiso detener allá abajo, y me imagino que el diablo tenía las llaves del imperio de la muerte allí, y sabe que le tronchó la mano y suelta para acá, y le hizo la manita ahí de puerco y le dijo, ¿sabes qué? Suéltame esas llaves y te sientas ahí. Lo sentó en una llama y se las trajo y salió del infierno y salió victorioso. Gloria al Señor. Y dio dones, y dice, y subiendo arriba a las alturas dio dones a los hombres. Gloria al Señor. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, desde arriba nos respalda. Todo lo que hizo Pedro en el día del Pentecostés, ató y desató. ¿Sí? Y le dijo, todo lo que atares en el suelo será atado en la tierra, y lo que desatares aquí será desatado allá. O sea que San Pedro, lo que estaba diciendo San Pedro, todo lo afirmó el Señor en el cielo. A nadie le reconvino nada. Le dijo, la regaste, Pedro. No, nada de eso. San Pablo andaba predicando y bautizaba en el nombre de Jesucristo, y un día nunca le dijo Dios, ¿sabes qué? No estás predicando bien. Le dijo, al contrario, le dijo, sigue testificando, porque yo estoy contigo. Y aquí le dijo, tengo mucho pueblo. Se hacían remolinos allí en contra de San Pablo. Cuando se acababa eso, dice, y venían a San Pablo muchos que creían, dice, muchos. La revuelta que hacía servía para que todos, para que los que iban a creer creyeran. Amén. Así que es, hermanos, lo que yo tenía para ustedes. Si alguno quiere que sus pecados sean perdonados por la invocación del nombre, como dijo Ananías a San Pablo, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, quiere decir, ponte en movimiento, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Pónganse de pie. Yo voy a hacer un llamamiento y voy a dejar este lugar a nuestro pastor. Pasen los músicos. Si quieren cantar un himno, bienvenido. Canten una alabanza. Si alguien entendió este mensaje y desea que sus pecados sean perdonados,
Yo creo que cuando uno tiene un montón de pecados y le dicen a uno que es para perdón de los pecados, ahí está la chance de que los pecados sean borrados, no tachados así. Cuando uno tiene una cuenta ahí pendiente y está, Dios dice, llega usted y tiene un archivo de cuenta ahí, Dios no lo tacha así porque todavía se mira ahí que ahí está. Dios dice que lo borra, dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré de vuestros pecados. Amén. Así que queda borrado, ya no se conoce. Dios promete no acordarse de sus pecados. Amén. Este altar está abierto, hermanos. Hermano, Dios me los bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Arango. Demos un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hermano, vamos a hacer una invitación que queremos concluir esa actividad aquí en el altar. Yo le invito en este momento que pase y el ministerio va a orar por usted, por su persona, por su hogar, por su familia. Hay situaciones en nuestra vida que solamente Dios nos puede ayudar, hermano, y Él es nuestra puerta de emergencia. Así es que con esta alabanza, hermano, voy a invitarles que pasemos en el amor del Señor.